El Congreso Nacional Indígena es un espacio, y en ese espacio es el encuentro de los pueblos, naciones y tribus para poder decir su palabra de los sufrimientos, de las preocupaciones, de las alternativas que da a cada problema, del modo organizativo que da en cada pueblo, y entonces poder compartir esa palabra. Y en ese espacio de reflexión no existen jefes, existe el modo de actuar horizontalmente y que todos seamos iguales con la palabra, y que pues en la lucha aquellos que han dado un paso grande no es que se sientan jefes, sino que comparten, porque el que no ha dado ese paso pues también ayude para que puedan caminar en la lucha de la liberación. Entonces es el espacio del encuentro de los pueblos y de la sociedad civil, pues también, de aquellos que piensan como nosotros de acuerdo a las preocupaciones. Cuando hablamos de los pueblos, naciones, tribus, son diferentes términos, pero en el contenido y del modo como se entienden en nuestras comunidades, el pueblo es lo mismo que una tribu o que una nación. No la tribu es como la sociedad civil extranjera supone que las tribus son los salvajes. Para nosotros la tribu es un pueblo, la tribu es una nación, y un pueblo indio puede también denominarse tribu o nación, que es lo mismo para nosotros, ¿no? Y se aumenta un poquito el barrio, en el sentido de que pues las ciudades han venido avanzando, creciendo. Las pequeñas comunidades que geográficamente estaban ahí fueron consumidas, pero se siguen todavía guardando algunas costumbres. No se nombran comunidad porque se las comió la ciudad. Siguen guardándose esas costumbres como barrio dentro de una ciudad. Ese es un rescate, por eso decimos pueblo, nación, tribu y barrios. Y todos tenemos costumbres, y esas costumbres, unas muy distintas que otras. Cada quien agarra su paso para llegar y sacar un acuerdo. En todo nuestro país, cada quien tiene su ritmo. Algunos en algunos temas son muy rápidos en determinar, otros tienen que esperar. Y los primeros tienen que esperar a los últimos para caminar juntos. Ese es el consenso, sacar acuerdo entre todos es el más pesado, pero el más efectivo para nosotros. Y esta propuesta es poner en práctica la resistencia para que haya organización, haya entendimiento de poder cambiar las cosas para tener una vida muy digna para vivir en una tierra que es México. Y el camino que nos lleva para poder hacer algo para nuestro país es a través de la rebeldía, porque ese es el camino que nos dejan. Nos están obligando a que hagamos algo para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietitos, nuestras nietitas. Y es el modo como nos han
hablado nuestros abuelos más primeros con esos saberes que nos han dejado. Entonces, esto es los primeros pasos para la resistencia y la rebeldía. Sabemos que dentro del proceso electoral nuestros modos ahí no caben, pero también este sistema y el modo de las políticas que inculcan, que habilitan, que hay en este país, que lo ejerce la gente mala, nosotros decimos que eso ya no sirve y lo tenemos que cambiar. Pero las cosas no lo van a hacer otros, lo tenemos que hacer nosotros y lo tenemos que hacer como mexicanos. No estamos pensando nosotros en dirigir un país, en decirle esto es lo que nosotros queremos que se haga y que así va a ser. No, eso es una imposición. Por eso los valores y principios del mandar obedeciendo tienen que ver pues mucho para que todos estemos en iguales condiciones pues. Entonces, esto sí que es el inicio para podernos juntar, podernos organizar y que esa esperanza que nos acompaña se vuelva pues una lucha de liberación. Pero son los primeros pasos de organización. Así lo dimos aquí y en el país se están dando. El próximo año, próximo 2018, hay elecciones, hay un proceso electoral en el país, en todo el país. Y nosotros como movimiento en nuestra comunidad no hacemos uso de ese proceso electoral, lo hacemos a través de nuestros usos y costumbres en fechas distintas y no tiene nada que ver con una ley electoral. Esa ley electoral es la que pues nosotros mandamos al carajo. Entonces, una de esas leyes tampoco no nos puede obligar, el proceso electoral no nos puede obligar a que actuemos como meramente participantes en este proceso electoral, porque nosotros para nombrar nuestras autoridades lo hacemos en fecha distinta y no hacemos uso de las urnas ni de la credencial de elector. Entonces es la autonomía pues. El proceso electoral que se viene, tampoco aquí no promovemos la difusión, o sea la propaganda política para que se dé a conocer a alguien, porque dentro de nuestros usos y costumbres es en la asamblea donde salen las propuestas. Antes de las asambleas no hay un trabajo previo por si alguien quiere como llegar a un cargo, no se permite eso, sino que nace de la asamblea. Y dentro de la asamblea pues es cuando, de acuerdo a su trayectoria dentro de la comunidad, porque vive en la comunidad, pues todos nos conocemos y no hace falta que se haga pues una difusión. Y lo otro es de que nosotros evitamos a que esta propuesta que hacen nuestros compañeros no la coincidimos, porque se manifiesta el asunto de candidato o candidata, cuando aquí no usamos esos términos de candidato o candidata. Y sí vamos a explicar lo que para nosotros significa la resistencia, lo que significa la rebeldía,
porque nosotros hicimos una resistencia, una rebeldía, y terminó en mandar al carajo la ley electoral, las leyes que regulan el modo de trabajar políticamente en un ayuntamiento a través de la ley orgánica municipal. Esas dos leyes para nosotros no existen, las desconocimos, y al Estado mexicano eso es lo que nosotros hicimos para desafiarlo. Lo desafiamos, y entonces en lugar de tener ley electoral son normas de la comunidad para el nombramiento de nuestras autoridades. Y lo que regula dentro de nuestras autoridades son las asambleas con sus normas que vamos construyendo, para decir, bueno, pues que se aplique de este modo el presupuesto, que se aplique de este modo la justicia, que se haga de este modo la educación o la reconstitución de nuestro territorio. Entonces, son esas cosas, sí las vamos a decir, porque nos ayudan a nosotros a que la resistencia y la rebeldía sea lo primero. No es lo primero en estos momentos para nosotros el término o la palabra candidata, porque estaríamos entrando en un proceso meramente electoral, que estamos dentro, o sea, estamos pues participando en las reuniones. La comunidad llegará el momento en el que mandate qué hacer. Una vez que mandate, pues eso ya no se doblega, eso ya es una determinación que se hace ley. Los medios de comunicación, estos de paga, a estos les conviene hablar dentro de sus normas, de sus reglas, tal como reciben el presupuesto que se asigna cada año del mismo gobierno hacia los medios de comunicación, porque hacen sus convenios, sus contratos por año, o por sexenio, o por trienio, y entonces deben de seguir las normas o los pasos que les asignan los reglamentos o las leyes que regulan al Estado mexicano. Y dentro de eso los medios, porque pues se hacen los contratos por sexenio, por trienio, pues tienen que estar supeditados, por eso son de paga, por eso se sostienen de ese modo. Y ellos no pueden hablar de otra cosa que esté fuera de esas normas. Entonces, este es lo desafiante, pues, lo desafiante. Ahí es donde nosotros vamos a decir lo que significa para nosotros un consejo y lo que significa una voz, alguien que haga la actividad de obedecer el mandato del consejo, pero el consejo también estar haciendo el trabajo, lo que le demanda la asamblea. Y la asamblea no solamente del Congreso Nacional Indígena, sino de los 62 pueblos, naciones, tribus y barrios de nuestro país. O sea, es algo que se va construyendo, pero así está más o menos el asunto del plan, pues. No podemos hablar de una articulación, porque nos estaríamos volviendo así como que querer dirigir un movimiento en todo el país, y no se trata de dirigir, se trata de coincidir con la gente explotada, con la gente que ha sido reprimida, con la gente de abajo, con la gente que ha estado en la pobreza a causa de las políticas impulsadas por el mal gobierno.
las políticas de dominación, es coincidir, caminar en el camino para liberarnos de todo esto que nos hace sufrir, que nos hace pensar que quieren destruirnos, pues. Entonces, más bien es sacar acuerdo con los de abajo, con los explotados, con quienes trabajan todo el día y que a veces por la carestía que existe para sobrevivir, que no le dejan ni tiempo para pensar de cómo organizarse. Esa es la explotación, pues. Entonces, con ellos tenemos que caminar, con ustedes tenemos que caminar. Claro, esto no es de que tenemos que acelerarnos para que esto de organizarse sea exactamente en el 2018. No, no es un día en el que nos estemos proponiendo llegar y que sea el último que se haga. No. Es organizarnos y cambiar las cosas, pues, en un país. Homovespa es un proyecto de autogestión y autonomía editorial que publica y difunde textos, fotografías y videos inéditos sobre política, filosofía, literatura y crítica social. No somos una agencia de noticias ni un medio cool. No buscamos la inmediatez de los hechos, ni las notas escandalosas, ni los trading topics, ni cualquier otro contenido de entretenimiento. Nuestra ambición es modesta, doble y algo desaforada: la reflexión de la realidad y la creación de nuevos mundos. El proyecto Homovespa rechaza activamente el financiamiento en forma de pagos por publicidad, donaciones o subvenciones por parte del Estado o empresas transnacionales. Tampoco recibe financiamiento alguno por parte de YouTube, Google o AdSense, o por cualquier otra empresa de manejo de contenidos o publicidad en Internet. Homovespa funciona exclusivamente gracias a sus suscriptores. Entra a nuestro sitio, conoce el proyecto y suscríbete para recibir los contenidos que realizamos.